Muy bien, pasamos con la segunda parte de este diagrama de energías en el tubo de rayos. Habíamos quedado en que todas las energías cinéticas entregadas de parte de los electrones en la superficie del ánodo no son todas del 100%. Hay algunas que entregan más y otras que entregan menos. Eso va a generar distintas energías de rayos a la salida del tubo. Muy importante. Segundo punto importante que no hay que darle menor importancia, y es la siguiente. Acá está cátodo, ánodo, y acá está el filamento. El filamento, gente, está conectado por lo general al secundario de un transformador de baja tensión. Y por acá circula una corriente que suele ser de varios amperes. Y baja tensión. Cuando hablo de varios amperes es variable, pero puede andar en los 4 amperes, 8 amperes, 10 amperes. Baja tensión, ¿de qué valor estoy hablando? 24 volt, 48 volt, 12 volt. ¿Sí? Esto es para alimentar ¿a quién? A nuestro filamento. O filamentos, puede haber dos. Uno o dos, siempre se usa alguno de los dos. ¿Qué pasa acá en el filamento? Por la ley de Joule, que dependía del cuadrado de la corriente multiplicado por la resistencia del filamento, se va a generar calor. Y ahí se produce el efecto termoiónico. Efecto termoiónico. ¿Eso qué hace? Desprende electrones del filamento, y los electrones, como todavía no hay un potencial eléctrico fuerte acá, porque el disparo de rayos todavía no se hizo, en la etapa de preparación, acá voy a tener una nube electrónica con un montón de electrones. Vamos a poner una cifra: 10 a la sexta. Por ejemplo, o vamos a ponerlo de otra manera, vamos a ponerle 1.000.000 de electrones para no complicarlos con la notación científica. 1.000.000 de electrones. Pero hay una cuestión: para que se genere una nube con 1.000.000 de electrones, obviamente es muchísimo más, no es 1.000.000, son muchísimos más, pero bueno, vamos a poner que sea así. Para generar este 1.000.000 de electrones, acá por el filamento tiene que circular una determinada corriente I. Por ejemplo, de 4 amperes. Por decir una cifra cualquiera. Siempre son valores arbitrarios. ¿Qué pasa si yo, acá moviendo una resistencia variable, yo varío la corriente acá, y en vez de tener 4 amperes, voy a tener 6 amperes? Voy a generar más calor. Y encima el efecto Joule depende del cuadrado de la corriente. Entonces, ¿qué va a pasar? Acá ya no voy a tener una nube electrónica de 1.000.000 de electrones. Voy a tener una nube electrónica, no sé, estoy diciendo cualquier valor, no sé, 2 millones de electrones. Estoy dando valores arbitrarios, por favor. Entonces, con 6 amperes ya no tengo 1.000.000, tengo 2 millones. Y si le pongo 10 amperes, acá voy a tener 5 millones de electrones. ¿Disponibles para qué? Para viajar hacia el ánodo. Y ustedes dirán, bueno, profesor, ¿y eso qué nos cambia? Nos cambia muchísimo. Nos cambia muchísimo. Porque cuanto más electrones yo tengo en la nube, más electrones van a viajar al ánodo. Y si viajan más electrones al ánodo, más electrones interactúan con la superficie del ánodo. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Si yo acá tengo 1.000.000 de electrones que viajan al ánodo, voy a tener proporcionalmente cerca, quizás, de 1.000.000 de rayos X. Valores arbitrarios. Pero si yo en vez de tener 1.000.000 tengo 2 millones de electrones, acá van a llegar 2 millones de electrones. Y si todos interactúan, voy a tener 2 millones de rayos X. O sea, que
variando la I de filamento, la corriente de filamento, voy a aumentar los electrones de la nube y por lo tanto, ¿qué voy a aumentar? El miliamperaje. ¿Qué es el miliamperaje? El miliamperaje es una corriente eléctrica. ¿Cuál corriente eléctrica? La corriente eléctrica que va por el vacío desde el filamento, desde acá, perdón, desde la nube electrónica hasta el ánodo. Estos son los miliamperes. La corriente de electrones que viaja de acá hasta acá. Entonces, cuando ustedes, futuros técnicos radiólogos o técnicos radiólogos, están diciendo le di tantos miliamperes por segundo, estoy diciendo, están hablando de la corriente eléctrica que está circulando desde la nube termoiónica hasta el ánodo. Por lo tanto, cuando yo aumento los miliamperes, ¿qué estoy aumentando? Los rayos X. La cantidad de rayos X. No es lo mismo generar 2 millones de rayos X que 1 millón de rayos X. Estoy dando cifras cualquiera. O sea, que los miliamperes me van a variar la cantidad de los miliamperes. Perdón, los miliamperes me van a cambiar la cantidad de los rayos X. Cuanto más miliamperes, porque hago circular más corriente eléctrica por el filamento, más calor produzco, más electrones libres queden en la nube termoiónica y más electrones viajan por acá. Por lo tanto, son más miliamperes. Por lo tanto, cuanto más miliamperes, más cantidad de rayos estoy haciendo atravesar al paciente. Ahora, ¿es lo mismo entonces que aumentar el kilovoltaje? No. Porque acá aumento la cantidad, no la calidad del rayo. La cantidad del rayo estoy aumentando. El volumen de rayos que viajan. La cantidad. Pero no la energía, la penetrabilidad, que eso solamente lo da la variación del kilovoltaje. Eso tiene que quedar muy claro. Kilovoltaje, variación de kilovoltaje, variación de penetrabilidad. Variación de miliamperaje, variación de cantidad de rayos que vamos a emitir hacia el paciente, o sea, que salen del tubo. ¿Sí? Fundamental. Muy importante esas diferencias. Porque yo recién ahora voy a estar en condiciones de poder explicar cómo es un diagrama de energía de rayos. Ahora muy bien, acá hay otro detalle muy importante. ¿Qué pasa con el rayo X característico? Porque habíamos hablado de que un 80% son rayos X de frenado, pero hay un 20% que yo también, con los cuales emito hacia el paciente, que son característicos. Los rayos característicos, recordemos cuáles son. Los que vienen de las diferencias de energías entre kappa KL o KM, ¿sí? Entonces, ¿qué ocurre? Esas energías de rayos no varían. ¿Por qué? Porque dependen exclusivamente ¿de qué? Del número atómico de los átomos del ánodo. O sea, que si yo tengo un ánodo de molibdeno, por ejemplo, voy a tener una determinada energía puntual, por ejemplo, no sé, cualquier valor estoy dando, 66 keV, y todos los rayos característicos, Rx característicos, todos en el molibdeno, por ejemplo, por decir, no es el valor real, estoy dando un valor cualquiera, en el molibdeno siempre el rayo X característico, por lo menos de la primera capa, entre la primera y segunda, va a ser de 66 keV, y siempre son de 66 keV. No van a ser variables, porque acá siempre va a ser igual. Ahora, si yo en vez de tener un ánodo de molibdeno, tengo un ánodo de tungsteno, tengo que saber qué diferencia de energías hay entre kappa K y L, por ejemplo, y quizás, no sé, tampoco estoy dando cualquier valor, capaz que son 55 keV. Por lo tanto, el rayo X característico del tungsteno, en las primeras dos capas, va a ser de 55 keV. Y siempre la energía de esos rayos va a ser de 55 keV. Y nada más. ¿Sí? Eso tiene que estar muy claro. Recién ahora
Recién ahora puedo diagramar. Voy a hacer un pequeño diagrama para comenzar. Esto después continúa con otros diagramas, pero en esta charla, en esta clase, vamos a hacer un diagrama básico de energías. Que podría ser así, por ejemplo. ¿Dónde? En este eje estamos representando el número de rayos. Y en este eje estamos representando la energía de los rayos. En keps. Pero supónganse que acá estamos, no sé, 100 keps. Acá, por ejemplo, podemos estar capaz que en el centro 50 keps. Acá podríamos estar en 10 keps. Y acá distintos valores, ¿no? 100, 200, 300, 400, 500. ¿Qué me está diciendo este gráfico? Esta curva que está acá, está mostrando lo que ocurre con un solo disparo de rayos, un solo disparo, que va a tener una determinada cantidad de kilovolt, por ejemplo, 50 kilovolt, alta tensión, y por ejemplo 30 miliamperes. Yo hago ese disparo con estas características y voy a obtener una distribución de rayos con distintos tipos de energías. ¿Sí? Por ejemplo, ¿qué significa? Bueno, que acá voy a tener en su punto máximo, no sé, 470 rayos, estoy diciendo cualquier valor, con rayos X de qué valor? De 50 kiloelectronvolt. A medida que los rayos X van aumentando, 60, 70, 80, 90, ¿sí? La cantidad de rayos va a disminuir. Acá va a ser esto, acá va a ser 100, acá en este va a ser 200, acá en este va a ser 300, y así. Y de 50 que para acá lo mismo. Para 40 que voy a tener menos, voy a tener 400, para 30 que voy a tener menos, voy a tener 30, y así. Para 10 que no voy a tener nada. ¿Qué me está diciendo? Que toda esta curva está representando los distintos valores, la distinta cantidad de rayos que hay para cada energía. ¿Qué significa? Que yo tengo, por ejemplo, para rayos de 50 kiloelectronvolt, ¿cuántos tengo? 470. Rayos de 40 kilovolt, ¿cuánto tengo? 400. Rayos de 30 kilovolt, ¿cuánto tengo? Kiloelectronvolt, perdón, ¿cuántos tengo? 300. Y así. Para 60 kiloelectronvolt voy a tener, no sé, 350 rayos. Para 70 kiloelectronvolt voy a tener 200 rayos. Me está dando la proporción, la cantidad de rayos para todo el espectro energético. Pero fíjense, como les decía antes, gente, que no es un valor fijo. Y esta curva funciona para este valor de kilovoltaje y este valor de miliamperaje. Si yo le varío el kilovoltaje o le varío el miliamperaje, esta curva cambia para arriba y para los costados, como ya vamos a ver más adelante. Por ahora vamos a dejarlo así. Entonces, acá falta algo. ¿Qué nos está faltando? ¿Dónde está el señor rayo característico? El rayo característico, por ejemplo, si habíamos dicho que, por ejemplo, en un caso puede ser de 60 kiloelectronvolt, perdón, la energía. Acá es 60 kiloelectronvolt. Por lo tanto, el rayo X característico se va a diagramar así, como una raya o como un pequeño espectrito ahí. ¿Qué va a significar? Que en 60 kiloelectronvolt, de 60 kiloelectronvolt yo voy a tener esta cantidad de rayos X característicos. Estos son los rayos X característicos que genero. Y fíjense que es una espiga. Es algo estrictamente puntual. ¿Por qué? Porque el rayo X característico no cambia nunca, mientras siga siendo el mismo ánodo. ¿Sí?
Puede que tenga dos rayos X característicos, uno para una banda entre K y L y otra banda capaz que entre K y M, o entre M y L. Entonces puede ser que haya algún otro rayo característico por acá o más por acá, ¿sí? Depende de las energías de ese rayo. Pero siempre son valores fijos y valores espigados, porque son monoenergéticos, una sola energía. Y por el resto, este es el espectro. Este es un espectro de un disparo de rayos. Como verán, hay distintos tipos de rayos que atraviesan al paciente, con distintas energías y obviamente con distintas características de absorción dentro del paciente. A eso agréguenle el efecto Compton, el efecto fotoeléctrico y la radiación dispersa y todo lo demás, el scatter, ¿no? que ocurre con todo esto, y bueno, hay una gama muy interesante, ¿no? que hay que tener en cuenta a la hora de obtener una placa. Bueno, espero que haya quedado claro.